Hola a todos, muy buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos a su canal profesional, ante todo, para la ayuda en la elaboración de productos para la construcción. Y bueno, quería traerles nuevamente la continuación de un video que yo monté hace un mes y medio, tal vez, en la que les hablaba sobre, pues hacía un curso sobre todo el tema de eh, pegamentos, ¿sí? Elaboración y todo pues lo que tenía que tenerse en cuenta, ¿sí? En esta oportunidad hablamos y llegamos hasta la parte de equipos y procesos productivos. Rápidamente voy a pasar muy rápidamente las diapositivas anteriores. Hablamos acerca de qué son los pegamentos cerámicos, porcelanatos para piscina. Definimos qué es un mortero. Hablamos de lo que son los morteros para revestimiento cerámico o adhesivos cementicios. En algunas partes lo conocen como pegante cerámico, pegante para escayola, etcétera. Hablamos generalmente de algunas de las materias primas que se utilizan, dimos algunos ejemplos. Posteriormente miramos algo de las aplicaciones, que no es lo mismo aplicar en interiores, en exteriores o en una zona que va a tener alto tráfico. Posteriormente hablamos de lo que fueron los tamaños, también aplicaciones en paredes. Hablamos de los tipos de carga, hablamos de las arenas, de los carbonatos de calcio, el control de la humedad relativa. Hablamos de algunas impurezas en la parte de arenas, por ejemplo, como lo son todo este sucio que viene, a veces viene con arcilla, a veces viene con material orgánico, etcétera. Hablamos del tamizado, los procesos de secado, mostramos los secadores rotatorios, vimos algún video de los secadores rotatorios, hablamos de los conglomerantes, en este caso utilizamos cemento, los problemas que pueden tener el cemento, algún tecnicismo miramos acerca del cemento, hablamos de los espesantes celulósicos, dimos algunos ejemplos de ficha técnica, miramos rápidamente también la parte de equipos, procesos productivos, miramos algo del premezclado, el cargue, el pesaje, el empaque, ¿sí? Algunos equipos de mezcla también miramos. Mezclado manual, mezclado mecánico, ¿sí? Y bueno, finalmente llegamos a esta parte que vamos a dar hoy. La parte de resinas debía haberle incluido en el video pasado, pero fue algo que pasé por alto. Entonces, vamos a iniciar hablando de esta parte muy rápidamente. Las resinas, las que ustedes llaman o conocen comúnmente como látex, ¿sí? Son resinas redispersables, ¿sí? Son productos químicos que su función es la de aumentar la capacidad de adherencia o de pegar, entre comillas, de pegar de un pegamento, de un mortero cementicio, de un adhesivo cementicio, ¿sí? Aumenta, por lo tanto, la resistencia mecánica, ¿sí? Ayuda a mejorar el anclaje entre la baldosa y el piso o la pared, por ejemplo. ¿Cuál es el factor clave en esta ocasión que hay que tener en cuenta? Bueno, básicamente es la porosidad, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia? Lo habíamos hablado anteriormente, entre las baldosas cerámicas y las baldosas de porcelanato hay una diferencia significativa entre la cantidad de poros que tiene una de la otra, ¿sí? Por ejemplo, la baldosa cerámica con respecto a la baldosa de porcelanato tiene una cantidad de poros mucho mayor. Es por eso entonces que en estas formulaciones para pegante, para porcelanato, se utiliza esta resina, ¿sí? Es por eso que hay que tener en cuenta de que no necesariamente, pero un pegamento cerámico, realmente un pegamento cerámico común, económico, como decimos nosotros, de combate, que puede ir para interiores, puede ir para exteriores, pero son formatos pequeños, normalmente de 45 por 45 máximo, baldosas de tamaño 45 por 45, no lleva látex, no lleva resina redispersable, ¿sí? Por eso a las personas que están viendo este video, que yo me he encontrado mucho los fabricantes que colocan látex en las bolsas y eso no lleva látex. Un pegamento muy económico que diga que trae látex, hay que desconfiar de él, ¿sí? Porque el látex no es nada económico, ¿sí? Y es un producto que realmente, a menos que sea un pegamento cerámico especializado para formatos grandes, para formatos pesados, para un tipo de tráfico especial, podría llevar resina, pero un pegamento normal eh, para una aplicación de paredes, de piso, para un formato de tamaño normal hasta 50 por 50, no debe llevar resina redispersable. ¿Se le puede agregar? Por supuesto que se le puede agregar, pero no es necesario. Por eso, si usted hace un pegamento, está haciendo un pegamento en las condiciones que yo le estoy mencionando y usted le echa resina redispersable, látex, hay cientos de marcas, de verdad que hay muchísimas marcas de resinas redispersables, Redipol, Vignapaz, Aquapaz, etcétera, etcétera. Realmente usted tendría que evaluar si es necesario, ¿sí? ¿Cómo se evalúa esto? De dos maneras. Puede ser una manera formal o una manera informal. La que yo aconsejo es que sea una manera formal. ¿Cómo así? Que usted haga pruebas y mire, haga pruebas en un laboratorio y mire cómo son las resistencias con látex y sin látex, ¿sí? Con resina o sin resina. Esta es la mejor manera para evaluar este efecto. Sí, la otra manera es la manera informal, que eso usted pues lo va a determinar de acuerdo al costo de su producto y de acuerdo a sus clientes. Vuelvo y les repito, en mi experiencia de más de 9 años de estar trabajando con estos productos, es lo que me dice, ¿no? Que no encuentro realmente productos cerámicos que se fabriquen con látex normalmente, ¿sí? A menos que sean productos especializados. ¿Cuál es el porcentaje mínimo recomendado para formulaciones? Lo mínimo es del 1%. En casos donde son resinas redispersables de calidad superior, que son muy buenas resinas redispersables. En casos donde las resinas redispersables no sean tan de buena calidad, digamos, los porcentajes deben ser por encima del 3%. Sí, mínimo, mínimo. Porque realmente a ver, hay personas que le pueden agregar, que le pueden decir, no, el porcentaje mínimo es el 2, el 4, el 5%. Esto es lo que yo me he encontrado en algunas fichas técnicas y he encontrado en algunos productos que mínimo utilizan el 1%. No es una camisa de fuerza, ¿sí? También estas resinas las podemos encontrar en otros productos como impermeabilizantes y como recubrimientos en polvo, tipo estucos en polvo. A ver, estas resinas son versátiles, resinas que vienen, mejoran la adherencia, le aportan también otras
características a los productos, ¿sí? Hay, por ejemplo, resinas que en polvo, por supuesto, estamos hablando que estos son productos en polvo, cabe destacarlo, que ayudan también con el tema de la impermeabilización, ¿sí? Es decir, que son productos que repelen el agua. Entonces, por ejemplo, algunos de estos productos vienen diseñados para boquillas, por ejemplo, para productos como boquillas, fraguas, algunos le llaman fraguas, que es el producto cementicio que uno utiliza en las juntas de dilatación, es decir, entre baldosas, ¿sí? Entonces, en estos casos también es recomendable utilizar resinas redispersables que tengan propiedades impermeabilizantes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que tengan productos que no dejan pasar el agua, ¿sí? Que repelen el agua, básicamente, ¿sí? Bueno, eso tiene en otro video, si ustedes así lo quieren, podría explicar todo este tema, ¿sí? Eso ya son características, pues químicas, ¿sí? De los productos, los cuales, pues, hay unos que son más afines con el agua, ¿sí? Hay otros que, bueno, que por sus estructuras químicas eh, repelen el agua. En las pruebas de calidad no vamos a hacer mucho énfasis, ¿sí? Conocemos, bueno, les traigo en esta oportunidad la NTC 6050, esta es una norma técnica colombiana, ¿sí? Que es adaptada de la ISO 13007 en su numeral 2, ¿sí? Es una norma técnica que es adaptada de esta norma internacional, que es la norma ISO. Acá yo les traigo la norma ISO, si yo la tengo, perdón, la norma técnica colombiana Ley Contes, sí, vienen varios capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 2 te dice todo el tema técnico, sí, las especificaciones a nivel técnico. Por ejemplo, tenemos la resistencia adhesiva a la tracción, los adhesivos cementicios tipo C1 son los para pegamento cerámico y los tipo C2 para pegamentos porcelanato. Por ejemplo, la resistencia adhesiva a la tracción tiene que ser mayor o igual a 0,8 newton por milímetro cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, tiene otras que son resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua. Esto también es una prueba que se le hace a las boquillas, a las fraguas. Resistencia adhesiva a la tracción luego de ciclos de hielo y deshielo para algunas aplicaciones o climas especiales. Y una de las que pues nos más hemos hablado es el tiempo abierto, que es una prueba que ahora vamos a mirar cómo se hace, ¿sí? Que normalmente, bueno, está fijado ese tiempo abierto que no debe ser menor a 20 minutos, ¿sí? El tiempo abierto y bueno, tiene un valor de resistencia asociado también, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes, acá tenemos toda esta parte de datos técnicos importantes, ¿sí? En otros capítulos de la norma también nos habla de las especificaciones de cómo se deben de realizar estas pruebas. Esto más que todo está enfocado hacia el personal técnico de laboratorio, que es el encargado de hacer estas pruebas. Entonces, volviendo un poco allá al tema de las diapositivas, eh, hay una técnica, como de pronto habrán podido deducir, son pruebas que se deben hacer en un laboratorio certificado, ¿sí? Que esté capacitado. Sin embargo, hay una prueba que nosotros hacemos que, si bien no es una prueba desde ningún punto de vista, es una prueba que podemos decir certificada, de alguna manera da una aproximación a el tiempo abierto. Es una prueba que yo he montado y que en julio estaré visitando a algunos clientes importantes en Colombia y voy a estar tomando unos videos para montarlo. Y es adaptada de la norma, ¿sí? Básicamente consta en
cortar baldosas de 5 centímetros por 5 centímetros. Esto lo dice algo parecido a la norma. Son este tipo de baldosas. Lógicamente esto que ustedes están viendo acá no es para nada, está bien cortado, ¿sí? Consta de preparar un pegamento, sea para pegamento cerámico o un pegamento tipo porcelanato. Se extiende el pegamento con la llana, como ustedes están observando acá. Aquí se ven los surcos, ¿sí? Y luego de 5 minutos vas a pegar esta baldosa, ¿sí? Se pega la baldosa, ¿sí? La norma dice que se ejerce una fuerza de 20 newton, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es colocar un peso, ¿sí? Aproximado, bueno, se le coloca un peso aproximado de 2 kilogramos que ejerce, pues, multiplicando por la gravedad, ejerce más o menos, haciendo una operación matemática con la gravedad, ejerce aproximadamente una fuerza de 20 newton. ¿Sí? Entonces se coloca un peso de 2 kilos durante 30 segundos sobre esta baldosa que ustedes ven acá y luego se despega, ¿sí? La primera baldosa, esta baldosa, debería salirle como esta que ustedes están viendo acá, como esta, que están tupidas, están rellenas de pegamento en casi el 100% de su superficie, ¿ok? Entonces, ¿qué viene después? Luego esperan 5 minutos más y vuelven y pegan otra baldosa acá. Luego esperan 5 minutos más y luego pegan otra y así sucesivamente. Entonces, la prueba es lo siguiente. Estas son 5 minutos, más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25, más 5, 30, más 5, 35, más 5, 40 y más 5, 45. Si pueden ver, justo esta baldosa, vamos a contar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35. Ya cuando va para el minuto, entre el minuto 35 y el minuto 40, observen que ya la superficie de la baldosa sale bastante limpia. Esto quiere decir que justo acá, en esta parte, terminaríamos nuestra prueba. Vuelvo y repito, no es una prueba certificada, pero nos da una aproximación para decir más o menos cuánto tiene el tiempo abierto de nuestro producto. Sí, en la mayoría de los casos que hemos hecho la prueba y que se ha llevado luego a un laboratorio, conservando la misma formulación, las mismas materias primas, dan tiempos abiertos aproximadamente un 85-90% o más incluso con respecto al valor que obtenemos nosotros eh, en campo, digamos, en nuestras empresas, nuestras fábricas, ¿sí? Obtener un producto, tener un resultado, un 90% aproximación parecido al que le da un laboratorio es un dato muy importante, muy válido de alguna manera. Vuelvo y repito, no quiero que me vayan a crucificar por esto, pero es lo que se ha encontrado, ¿no? Lógicamente dista mucho de lo que es una prueba a nivel de laboratorio. Eh, para ir finalizando ya, vamos a hablar lo que son los problemas en obra, ¿sí? Lo que uno se encuentra normalmente en obra, ¿sí? Esto es como para que ustedes tengan una idea de lo que pasa en obra y cómo ustedes pueden repeler de alguna manera o salvarse de estos inconvenientes, ¿sí? Lo más fácil, estimados amigos, es decir que el pegamento, cuando no son pegamentos certificados, cuando no son productos certificados, lo más fácil cuando tu cliente final o si tú eres el que estás pegando finalmente el producto, lo más usual, lo más fácil es echarle las culpas al pegamento, porque son pegamentos normalmente que no están certificados, al adhesivo cementicio, ¿sí? Al mortero. Pero lo que normalmente uno se encuentra es con estos problemas que ustedes están viendo en pantalla.
¿sí? Lo primero que uno se encuentra es que las personas pegan sobre superficies calientes y superficies sucias, ¿sí? En el primero de los casos, ¿sí? Cuando las superficies están calientes, estamos hablando que están por encima de los 30 grados, temperaturas de 40, incluso más, ¿sí? Digamos que hay una velocidad de evaporación del agua mucho más alta de lo normal, ¿sí? Cuando el agua se seca de una manera, se evapora, perdón, de una manera descontrolada, podemos tener problemas con la adherencia, ¿sí? Esto pasa normalmente en las ciudades de clima cálido, sobre todo en la costa. Yo hablando del ejemplo clásico de la costa colombiana, donde las temperaturas promedio están por encima de los 35, 40 grados todo el año. Entonces, en estos casos es importante que se pegue sobre superficies a temperatura de 25, 30 grados máximo y sobre todo que no le esté dando el sol directo, porque entonces tenemos este problema, ¿sí? Normalmente lo que se encuentra es que tenemos problemas con el fraguado del cemento y bueno, pues termina cayéndose la baldosa con el tiempo. El segundo ejemplo es cuando tenemos superficies sucias, sucias con polvo, con aceite, con cualquier cosa. Y lo que pasa es que el pegamento puede ser muy bueno, pero hay una capa de arena o de acerrín, por ejemplo, o de aceite que está aislando el sustrato con respecto al pegamento. Y bueno, esa baldosa va a terminar cayéndose finalmente, como por ejemplo puede ser este ejemplo que ustedes están viendo acá abajo. Como pueden ver, la baldosa sale totalmente limpia. Aquí pudo haber pasado algo, aquí pudo haber sido que el pegamento secó y la baldosa pudo haber estado sucia, por ejemplo, o se secó descontroladamente. Pudieron haber pasado cosas. Realmente no lo sabemos. Esto es un ejemplo de mis tantos clientes que me mandan que tuvieron un problema con el pegante y bueno, por ejemplo, acá pudo haber estado la baldosa sucia, por ejemplo, o pudo haber sido también que el pegante se secó a destiempo, ¿sí? Otro ejemplo clásico también que entra acá también es, por ejemplo, preparar el pegante, nos vamos a almorzar y pegamos un par de horas después, ¿sí? Luego le adicionamos más agua al pegamento y bueno, alteramos la consistencia, alteramos las resistencias mecánicas, alteramos la reacción que está teniendo, la reacción química que está teniendo el cemento y tenemos problemas con la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, la siguiente es extender mucho el pegante y empezar a pegar mucho tiempo después. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes tienen una superficie de 4 metros cuadrados y empieza el enchapador o maestro de obra profesional, empieza a extender el pegamento con la llana y comienza desde la punta superior del piso, donde va a cubrir, y comienza a echar pegamento por toda el área, y eche pegamento, y eche pegamento, y eche pegamento. Cuando ya está terminando de adicionar los 4 metros de pegamento, es cuando apenas va a empezar, ya han pasado fácilmente 20, 30 minutos, 40 minutos. El pegamento que él extendió al principio, ¿sí? En los primeros minutos, ya ese pegamento eh, ya ha empezado a reaccionar, ya ha empezado a fraguarse el cemento, ya no te va a dar la misma resistencia mecánica del pegamento que aplicaste en la última parte, ¿sí? Espero que me estén entendiendo. Lo normal es que el pegador, el maestro, el enchapador, llámese como lo quieran llamar en su país, aplique una capa de pegamento
Y luego que aplique la capa de pegamento, enseguida inmediatamente empieza a pegar. Normalmente menos de 1 metro cuadrado, se extiende 50 centímetros cuadrados o 1 metro cuadrado y empieza a pegar inmediatamente, empieza a instalar las baldosas, ¿sí? Pero yo he encontrado en obras que me han llamado, no, mire ingeniero, tuve este inconveniente, vamos a visitar la obra. No, que me toca pagar, no señor, vamos a visitar la obra y usted encuentra a maestros de obra que tienen 30 años de estar pegando supuestamente, 20 años. Y usted, no, pero pegue, demuéstrame cómo pega usted. Entonces comienzan a extender el pegamento y hacen un salón, una sala, una cocina o una pared gigantesca, la llenan de pegamento y cuando empiezan a pegar ya ha pasado 40 minutos. Entonces se ha demostrado en laboratorio que después de 30, 40 minutos, depende del tiempo abierto de su producto, de su pegamento, va a depender básicamente del tiempo abierto, que es el tiempo que usted tiene para pegar básicamente, las resistencias se bajan hasta en un 50%. Entonces, va, por decir un valor promedio, entonces vamos a encontrarnos con baldosas que tienen un 50% de probabilidad de caerse. Fácilmente puede ser este el caso. Fácilmente puede ser este el caso. Otro problema muy común es pegar sobre baldosas viejas, ¿sí? Pegar sobre baldosas viejas. A veces estos productos, hay que recordar que las baldosas viejas tienen, bueno, que las baldosas en general tienen una capa de esmalte. Y esta capa de esmalte, de alguna manera, podría decirse que no deja poros disponibles, ¿sí? Para que no habrían porosidad para que la baldosa que usted le va a pegar encima se pueda anclar a ese sustrato. Entonces, usted lo que normalmente ve en las obras es que están los maestros de obra con un cincel o con una pulidora haciéndoles ranuras, ¿sí? Haciéndoles ranuras a las baldosas viejas. Supongamos que esta es una baldosa que está pegada en el piso, entonces comienzan a hacerle ranuras a lo largo, ¿sí? Para que cuando usted pegue la baldosa nueva sobre esa, tenga de dónde agarrarse, ¿sí? Es un error muy común encontrarlo, ¿sí? Que lo pegan sin hacer la ranura. El deber ser, a veces por un tema de costos de la persona dueña de la obra, dice, no, despegar el piso, hacer una plantilla nueva. Entonces lo que hacen es pegar la baldosa directamente sobre una baldosa nueva sobre una baldosa vieja, que es una práctica que yo no recomiendo. Sin embargo, bueno, en, en casos extremos, lo que yo recomiendo es hacerle ranura, picar la baldosa vieja, hacerle muchas picaditas con un cincel o con una pulidora para que la baldosa nueva se adhiera bien a la superficie de la baldosa vieja, del piso viejo o de la pared vieja. ¿Por qué? Porque quedan aisladas las baldosas, ¿sí? El pegamento, o sea, las baldosas, queda aislada, ¿sí? De la otra superficie. Pasa algo similar a esto. No nos enfoquemos en esta parte, enfoquémonos en la parte de abajo. Si ustedes ven, esta baldosa está casi, aparte de esta zona medio desnuda que está aquí, toda esta parte, podríamos decir que en más de un 70% está llena de pegamento. Este pegamento está duro, está consistente, o sea que no se desmorona, no se cae de la baldosa. Quiere decir que el pegamento quedó bien agarrado a la baldosa, a esta baldosa, pero no quedó agarrado a la pared, ¿sí? Entonces probablemente pudo haber sido, en este caso particular, se pegó sobre, no sobre una baldosa vieja, se pegó sobre una capa de pintura, o sea, sobre una pared que tenía una pintura vieja. No se picó, es básicamente lo mismo, que es el otro punto. No se picó bien la pared vieja, no se picó, no se retiró la pintura por un tema de costo y demás. Y entonces cuando la pintura se sale, cuando la pintura se cae por tiempo, por resistencia, por humedad, por lo que usted quiera,
¿Qué creen ustedes que va a pasar? Se va a caer también la baldosa. Entonces hay que saber identificar estos casos, ¿sí? Y uno de los otros casos más difíciles de estudiar, pero a la vez más fáciles de identificar, es pegar sobre pisos o plantillas recién hechas. No sé si a ustedes les ha pasado, han visto que bueno, me faltó un ejemplo, se lo voy a mencionar antes de que se me olvide, y es el ejemplo en el cual las superficies están desniveladas, ¿sí? Las superficies están desniveladas. Cuando las superficies están desniveladas, lo mejor es nivelarla nuevamente con una mezcla de un mortero, con mezcla de arena y cemento, ¿sí? Hacer una plantilla nuevamente, ¿sí? Pero por tema de costos también y por tema a veces de pereza, ¿sí? ¿Qué hacen los maestros de obra? A veces incitados por el dueño, comienzan a echarle una cantidad impresionante de pegante a las baldosas, ¿sí? Y rellenan toda la baldosa de pegamento. Al rellenar toda la baldosa de pegamento para nivelar el piso, ¿sí? Porque a veces la baldosa se puede hundir en alguna de las partes, en alguno de los costados. ¿Qué pasa? Hay que recordar que el pegamento, la consistencia, la viscosidad del pegamento es mucho más fluida que la consistencia de una plantilla, de una capa de mortero. ¿Qué pasa? Los maestros pegan la baldosa y ellos ven que la baldosa le queda niveladita. Luego van a los días, no, que se hundió la baldosa. Tocan la baldosa y la baldosa dice, no, la baldosa le hizo falta pegamento. Mire cómo se escucha hueco. Lo que pasó fue que el maestro niveló con pegamento y se escurre, el pegamento se escurrió, el pegamento se fue a las partes más bajas, ¿sí? Y creyeron que iban a terminar nivelando, no, lo que pasa es que entonces él pasa a ser parte del piso y queda faltante de pegante, o sea, quedan espacios vacíos entre la baldosa y el piso, que ese espacio vacío tuvo que haber sido llenado con cemento y no solamente llenado con cemento, sino esperar lo que hago en el último punto, esperar un tiempo, es decir, hay personas que pegan, van de la mano los dos ejemplos, hacen la plantilla, perdón, hacen el piso y pegan enseguida la baldosa, o sea, esperan un par de horas, 6 horas, 8 horas y enseguida echan el piso, echan la baldosa. Es un error gravísimo. Hace parte de lo mismo, ambos ejemplos van de la mano, ¿sí? ¿Qué pasa con ese piso? Yo no voy a explicar la parte técnica, pero ese piso, yo le digo a mis clientes a veces para que me entiendan personas de pronto que no son ingenieros civiles en especial, ese piso está vivo, entre comillas. Hay que recordar que al concreto, a los morteros se les toman pruebas de resistencia a través del tiempo, ¿sí? A los 7 días, a los 14, a los 21, a los 28 días y demás. Y está demostrado que ellos siguen desarrollando resistencia. Quiere decir que ese piso se sigue moviendo, ese piso se sigue contrayendo, se contrae, se dilata, pasa de todo en ese piso. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve su baldosa bien pegadita, con el tiempo la baldosa se empiezan a levantar unas encima de otras. Es un ejemplo que el que me esté escuchando se va a sentir identificado. Comienzan a levantarse las baldosas unas con otras y lo que pasó fue que la persona no esperó lo que debía esperar, lo normal. O sea, si nos vamos a los extremos, deberían ser más de 20 días que hay que esperar. Pero no nos vayamos tanto al extremo, pero por lo menos una semana. Sí, sobre todo lo que más pasa, lo que más sucede primero es la contracción, ¿no? Hay una parte que se contrae, se va como acomodando de alguna manera el agregado con el cemento. eh, toda la resistencia que se va desarrollando, todo lo que
va sucediendo bien químicamente dentro, se va evaporando el agua, en fin, un mundo de cosas que hace que haya contracción, la temperatura y dilatación, etcétera. Entonces, de verdad que pegar baldosas sobre pisos recién hechos, sobre paredes recién hechos, es un error costoso. Y lo que pasa es que se levantan y se pegan las baldosas unas con otras. Lastimosamente no tengo un ejemplo para mostrarles, pero es algo muy común. Y finalmente, ya para terminar, les traigo esta diapositiva un poco pobre. Eh, Espero que me disculpen, pero bueno, básicamente son dos formulaciones muy básicas, pero muy estándares eh, con respecto a las formulaciones. Vamos a corregir porque acá me equivoqué, ¿sí? Acá mínimo es un 30%, son 30 kilos y acá corrijamos acá, ¿sí? Acá corrijamos un poco. Y acá podemos hablar de unos 350, 400 gramos aproximadamente. Ahora sí, continuemos. Entonces, en esta parte, que es la parte que muchos están esperando, estos son formulaciones estándares, pero son formulaciones campeonas, son formulaciones que en la mayoría de los casos, depende de los aditivos, depende del agregado, cumplen con la norma técnica, ¿sí? Cumplen con la norma técnica cuando leemos con algunos clientes, le hemos hecho pruebas, en mi caso particular también cuando hacía mis pruebas de calidad propias, pasaban con estas formulaciones, pasaba con estas formulaciones las pruebas de calidad, ¿sí? Hablando de un pegamento cerámico, mínimo podemos hablar de unos 20 kilos de arena. Yo he encontrado pegantes cerámicos con 8 kilos, perdón, con 20 kilos de cemento. He encontrado pegantes cerámicos con un 12, un 8% de cemento. Son pegantes muy malos, la verdad. Pero un pegante estándar puede estar alrededor de los 20 kilos. Hablando de 100 kilos de producto, puede estar entre los 20 y los 25 kilos de cemento, ¿sí? Para completar los 100 kilos, vamos a agregar unos 80 kilos de arena. Si aquí agregamos 25 de cemento, aquí vamos a bajar a 75 de arena. Puede ser también carbonato de calcio o mezcla entre los dos. Y dependiendo del tipo de celulosa, vamos a agregar unos 50 gramos por bolsa de 25 kilos, es decir, unos 200 gramos de celulosa. Esta es una celulosa buena, una celulosa muy poderosa para llegarle a esta cantidad. Hay gente que le echa menos, hay gente que le echa más, depende de la celulosa, pero esto puede ser un valor bastante conservador, ¿sí? Como para tener en cuenta. El estado sigue aquí, continúa. Pueden haber muchos otros aditivos como resina, plastificante, eh, muchos productos, ¿sí? Que pueden, muchos aditivos, hay cientos de aditivos que pueden mejorar el desempeño. Pero si usted le están vendiendo más aditivos para un producto básico, un producto competente, un producto de batalla, como dice uno, eh, no veo conveniente. Yo casi que con todos mis clientes arranco con una formulación muy parecida a esta, ¿sí? Y después vamos puliendo la formulación de acuerdo a las capacidades económicas, de acuerdo a la clientela de mi cliente, valga la redundancia. En el caso de los pegantes para porcelanato, ya vamos terminando ya, porcelánico, y el acento en la A. Básicamente, normalmente tenemos un mínimo un 30%, de un 30% de cemento, puede ser unos 30 kilos. Arena, unos 69 kilos de arena. eh, un kilo de resina, mínimamente como hablamos ahorita. Y acá pues unos 350 gramos de la misma celulosa esta. Bueno, va a variar, ¿no? Va a variar el tipo de aplicación. Podemos tener más resina. Si de pronto son baldosas para formatos grandes, por ejemplo, tuve un cliente que manejaba baldosas de 1 metro por 1 metro, 80 por 80 centímetros. Ya esas tienen una resina diferente, mucha más resina, mucho más cemento. Y también tiene una celulosa especializada, si no todas las celulosas sirven para lo mismo.
Si bien ustedes, como lo he mencionado en algunos videos, pueden utilizar la misma celulosa para el pegante cerámico, para el pegante porcelanato, para la boquilla, para el estuco en polvo, para el impermeabilizante, pero sí es cierto que cada pegante o cada producto mejor debería llevar su celulosa. Sin embargo, eh, se pueden utilizar la misma para todos los productos, pero variando la dosificación. Con muchas excepciones, ojo, hay que ser responsable, ojo con lo que yo estoy diciendo, con muchas excepciones. En este caso, si hay una baldosa de gran tamaño, pues se requiere una celulosa especializada para que la baldosa no se venga, no se caiga. Entonces, bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Con esto doy por terminado esta parte del curso que había quedado pendiente y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, hasta la próxima. Recuerden darle un me gusta, compartan el video, suscríbanse. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Que estén todos muy bien. Hasta luego.